Imagínense. Es el año 1939. La vida cotidiana transcurre con su ritmo habitual. Las calles están llenas de gente que va y viene, ocupada en sus quehaceres diarios. Los niños juegan en las plazas, los mercados están llenos de actividad y las familias se reúnen en sus hogares al final del día. Pero, de repente, todo cambia. Despiertan con el sonido ensordecedor de las sirenas antiaéreas. Un sonido que nunca antes habían escuchado. Un sonido que anuncia peligro inminente. Una sinfonía aterradora que reemplaza el suave murmullo de la vida cotidiana. La gente corre a buscar refugio, sus rostros llenos de pánico y confusión. Las calles, que hace solo unos momentos estaban llenas de vida, ahora están desiertas y llenas de miedo. El humo ahoga el cielo, un sudario sombrío sobre calles familiares ahora llenas de miedo. El aire, antes fresco y limpio, ahora está cargado de cenizas y el olor acre de la destrucción. El mundo se ha precipitado al abismo. La guerra. Una palabra que trae consigo imágenes de destrucción, sufrimiento y pérdida. Una palabra que cambia la vida de millones en un instante. El monstruo que acechaba en las trincheras de la Gran Guerra, que se creía vencido, ha regresado con sed de venganza. Las cicatrices de la Primera Guerra Mundial aún no han sanado y ya se abren nuevas heridas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo la esperanza de una década se convirtió en cenizas en la siguiente? La década de los años 20 fue una época de esperanza y reconstrucción, pero también de tensiones y resentimientos latentes. Las semillas de este conflicto global, esta Segunda Guerra Mundial, se sembraron mucho antes de que se disparara el primer tiro. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, dejó a muchas naciones insatisfechas y resentidas. Se sembraron en las cenizas de una guerra anterior, una guerra que se suponía que acabaría con todas las guerras. Pero en lugar de traer paz duradera, solo sembró las semillas de un conflicto aún mayor. Una guerra que, trágicamente, solo sirvió como un sangriento prólogo de una catástrofe aún mayor. La Segunda Guerra Mundial no solo fue una continuación de los conflictos no resueltos de la Primera Guerra Mundial, sino también una manifestación de nuevas tensiones y ambiciones que habían estado creciendo en la sombra. El Tratado de Versalles, destinado a traer una paz duradera, en cambio sembró las semillas del resentimiento. Alemania, derrotada y humillada, se vio obligada a asumir la culpa de la Gran Guerra. Despojada de tierras, agobiada por reparaciones agobiantes, su gente se sintió traicionada, su orgullo pisoteado. Esta herida supurante de injusticia se convirtió en terreno fértil para el extremismo. Alemania, una vez un imperio orgulloso, era ahora una nación al borde del abismo. El colapso económico y la inestabilidad política alimentaron el anhelo de una mano fuerte, un líder que pudiera restaurar su gloria perdida. El escenario estaba listo, el público preparado para un salvador, sin importar el costo. Alemania encontró consuelo, inicialmente, no en la retórica encendida de un demagogo, sino en la figura estoica del mariscal de campo Paul von Hindenburg, un héroe de guerra. Un símbolo de estabilidad en un mundo enloquecido, Hindenburg ofreció una apariencia de orden, un baluarte contra el caos. Pero bajo la superficie, las corrientes de descontento aún se arremolinaban. La Gran Depresión, un terremoto económico global, sacudió los cimientos de la República de Weimar. La desesperación se profundizó, la desesperación creció, y las semillas del descontento, sembradas en Versalles, comenzaron a brotar. Sección 4. La atracción del abismo. El ascenso de Hitler de las urnas a la bravuconería. En medio de esta confusión, una voz se elevó desde las sombras, una voz que prometía un cambio radical y una solución a los problemas que aquejaban a la nación. Esta voz hablaba del renacimiento nacional, de glorias pasadas que habían sido arrebatadas, y de un futuro libre de las cadenas de Versalles, que muchos alemanes sentían como una humillación. El Tratado de Versalles había impuesto duras condiciones a Alemania, y Hitler supo cómo explotar ese resentimiento. Prometió deshacerse de estas cadenas y restaurar el honor perdido de la nación. Esta era la voz de Adolf Hitler, un orador carismático que canalizó la rabia y la desesperación de la nación. Su mensaje resonó profundamente en los corazones de muchos alemanes. Hitler no solo era un orador talentoso, sino también un maestro de la propaganda. Utilizó todos los medios a su disposición para difundir su mensaje, y su habilidad para conectar con las masas fue inigualable. Sus palabras, cargadas de veneno y promesas, ofrecían una visión de un futuro mejor, pero también señalaban a enemigos claros. Cautivaron a una nación hambrienta de esperanza. Ofreció chivos expiatorios.
los judíos, los comunistas y las democracias que los habían humillado. Los judíos fueron presentados como la raíz de todos los males y los comunistas como una amenaza constante. Las democracias occidentales, por su parte, eran vistas como opresoras. Hitler ofreció fuerza, unidad y un regreso a la grandeza. Prometió un futuro en el que Alemania recuperaría su lugar en el mundo. Ofreció una visión de una Alemania poderosa y unida, capaz de superar cualquier obstáculo y de vengar las humillaciones pasadas. Paso a paso, elección tras elección, Hitler subió la escalera del poder, utilizando el miedo y la ira como sus principales herramientas. Su ascenso fue meticuloso y calculado, aprovechando cada oportunidad para consolidar su posición y eliminar a sus rivales. Hitler subió la escalera del poder, su ascenso impulsado por el miedo, por la ira y por el silencio de aquellos que deberían haber hablado. En cada paso, consolidó su control, utilizando la propaganda y la violencia para silenciar a sus opositores y ganar el apoyo de las masas. Su ascenso fue un testimonio del poder de la retórica y la propaganda, y de cómo una nación desesperada puede ser llevada al borde del abismo por un líder carismático y despiadado. Sección 5. Las sombras se alargarán. Expansión, apaciguamiento y la tormenta que se avecina. En esta sección, exploraremos cómo la ambición desmedida y la política de apaciguamiento llevaron al mundo al borde de la guerra. Hitler, envalentonado por su creciente poder, comenzó a mostrar los músculos de Alemania. Sus discursos inflamatorios y su retórica agresiva encendieron una chispa de nacionalismo extremo en la población alemana. Reocupó Renania, una violación directa del Tratado de Versalles. Este acto de desafío no solo fortaleció su posición interna, sino que también envió una señal clara al mundo de que Alemania estaba dispuesta a romper las reglas establecidas. El mundo observó, cauteloso pero poco dispuesto a confrontar la creciente amenaza nazi. Los líderes mundiales, atrapados entre el miedo y la esperanza, optaron por una política de no intervención, esperando que Hitler se detuviera. El apaciguamiento, un peligroso juego de concesiones, se convirtió en la orden del día. Neville Chamberlain, primer ministro británico, creyó que cediendo a algunas de las demandas de Hitler, podría evitarse una guerra total. Austria fue la siguiente ficha de dominó en caer, tragada por la máquina de guerra nazi en un Anschluss sin derramamiento de sangre. La anexión de Austria fue recibida con júbilo por muchos, pero también con temor por otros que veían el verdadero rostro del régimen nazi. Checoslovaquia la siguió, dividida por el hambre insaciable del Lebensraum, de espacio vital. La ocupación de los Sudetes y posteriormente de toda Checoslovaquia mostró la verdadera naturaleza expansionista de Hitler, un escalofriante preludio de los horrores por venir. La brutalidad de la ocupación nazi dejó una marca indeleble en la región, con miles de refugiados huyendo de la violencia y la represión. Aún así, el mundo dudó, aferrándose a la esperanza de que esto sería suficiente. Las protestas públicas y las reuniones diplomáticas no lograron frenar la marea de agresión nazi. De que las ambiciones de Hitler podrían saciarse. Estaban equivocados. La maquinaria de guerra nazi estaba en marcha y el mundo pronto se daría cuenta de que la tormenta que se avecinaba sería más devastadora de lo que jamás imaginaron. Sección 6. Pacto de acero. Corazones de hielo. Una alianza impía. Enciende la mecha. En un movimiento que conmovió al mundo, la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin, enemigos ideológicos, firmaron un pacto de no agresión. El pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo cínico alcanzado en las sombras, dividió Europa del Este entre los dos dictadores. Esta alianza impía destrozó cualquier ilusión de paz que quedara. Con la amenaza soviética neutralizada, Hitler era libre de desatar su máquina de guerra hacia el oeste. El escenario estaba listo, los actores en su lugar, la mecha encendida. El mundo contuvo la respiración, preparándose para lo inevitable. Sección 7. Blitzkrieg. Una nación vencida, un mundo en guerra. El 1 de septiembre de 1939, Hitler desató su Blitzkrieg, su guerra relámpago, sobre Polonia. Tanques Panzer y bombarderos de la Luftwaffe destrozaron las defensas polacas. Una brutal demostración de poderío militar. Polonia, abandonada por sus aliados, luchó valientemente pero no tuvo ninguna posibilidad contra la máquina de guerra nazi. En cuestión de semanas, la nación fue aplastada, su pueblo sometido a las brutales realidades de la ocupación nazi. El mundo, horrorizado por la velocidad y la brutalidad del ataque, ya no podía quedarse de brazos cruzados. El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado.